Vamos a hablar de la gente que decide desaparecer voluntariamente, o mejor dicho, evaporarse. Vamos a hablar de los yohatsu. Me gusta la idea de grabarle el primer video de noche. Y pues en realidad lo podía haber hecho de día. Pero el tema del día de hoy es tan interesante que sentí que hacerlo de noche lo iba a intensificar mucho más. Es que estamos en un lugar muy chévere, les voy a mostrar. Estamos en Osaka. No estoy muy seguro de qué video sea este porque ya llevo varios días acá en Japón y pues he tenido algunos cambios como con el itinerario de los videos, pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que casi nadie conoce acerca de Japón, principalmente de esta ciudad, que es conocida de demasiadas formas, como la cocina del país, también como la ciudad más peligrosa del país, peligrosa entre comillas, pues peligrosa a nivel Japón. Vamos a hablar de la gente que decide desaparecer voluntariamente, o mejor dicho, evaporarse. Vamos a hablar de los yohatsu. Me tocó ir a sacar los guantes porque está haciendo mucho frío. Y es que Japón es uno de los únicos países en el mundo en el que desaparecer no es ilegal, sino hay un delito por detrás de eso. Ustedes preguntarán, pues listo, que desaparezcan, no sé, 10 personas al año, 20 personas al año, no sé, 100 personas al año. Pero en Japón se estima que al año desaparecen entre 80.000 y 100.000 personas voluntariamente. Y es que además existe una economía que gira en torno a todo esto, donde se realizan mudanzas nocturnas, donde hay hoteles que no tienen ningún tipo de registro y donde hay trabajos temporales donde no te piden ningún dato. Una economía que al final hace que sea muy fácil evaporarse de la sociedad. Y ahí es donde va el tema de este capítulo. ¿Qué tiene que estar pasando en una sociedad para que 100.000 personas al año prefieran desaparecer por completo de su familia, de su trabajo, de sus amigos, de toda su vida, antes de pedir ayuda o antes de acudir a otras opciones? Pero bueno, vamos a recorrer las calles de Osaka por la noche para ver cómo se ve la ciudad. Empecemos por la palabra. La palabra yohatsu significa literalmente evaporarse y se utiliza para describir a estas personas que deciden desaparecer voluntariamente, no solamente perdiendo el contacto, sino rompiendo toda su identidad social. Esto quiere decir que dejan su familia, su trabajo, sus amigos y reaparecen en otro lugar, posiblemente en esta ciudad, como si fueran una persona completamente diferente. La mayoría de estas personas ni siquiera dejan una explicación o una nota, ni siquiera dejan a veces rastros digitales, solamente desaparecen. Y algo que en realidad me ha parecido demasiado fuerte es que muchas de estas desapariciones ni siquiera son denunciadas porque a la misma familia les da vergüenza. Es como que literalmente mañana se desaparece tu mejor amigo o tu hermano o tu primo y vos no denuncias porque te da vergüenza, porque posiblemente ya sabes por qué desapareció, pero no vas a volver a saber en la vida nada de esa persona. Fuerte, fuerte, fuerte. Algo que me parece muy fuerte también es saber que hay tanta gente en esa ciudad, tanto lo que han visto, tanto tumulto, tantas personas, y saber que posiblemente cualquiera de ellos, el que te está atendiendo, el que está caminando al lado tuyo, el que te está mirando, el que se está tomando una foto, sea alguien de esas personas, que en realidad le tocó comenzar una vida completamente nueva y abandonar todo atrás. Me parece como fuerte, como que literalmente podría ser cualquiera al lado tuyo. De esta manera, el yohatsu se convierte en una forma de borrar tu vida anterior y entrar en un círculo en el que nadie va a preguntar demasiado. Pero ¿y cuál es el motivo por lo que la gente decide simplemente desaparecer? La mayoría de ellos escapan de deudas, de fracasos, de violencia o hasta de humillaciones. Parce, este frío está inhumano, inhumano este frío. Pero en realidad todo esto ocurre por una combinación de varios factores. La gente decide desaparecer más como por una vergüenza social. Con todo este tema que tiene Japón de aguantar y aguantar y aguantar en silencio y con el tema de la presión social que todo esto genera, la gente no decide desaparecer por las deudas, no decide desaparecer por la presión social, no decide desaparecer por violencia doméstica o por fracasos académicos. La gente decide desaparecer por la vergüenza que todo esto genera en la sociedad. Por decirlo así,
El yohatsu se convirtió en la respuesta que le dan los japoneses a la extrema presión social que tienen que vivir todos los días. Todo esto comienza cuando Japón estuvo en su burbuja económica, que todo era como avanzar, avanzar y avanzar y avanzar, y la gente literalmente estaba prosperando. Pero el trasfondo de todo eso era que si tú no lo lograbas hacer como el resto de gente lo estaba haciendo, tú eras el problema. Entonces estaba mal no endeudarse, estaba mal no ascender, estaba mal no generar más dinero. Y fue en ese punto cuando desaparecer literalmente se convirtió en la vía de escape. Y la cosa fue empeorando ya después en los 90, cuando la burbuja económica se rompió. Y en una cultura como Japón, en la que todavía el hombre lleva una gran parte del peso del hogar, no porque la mujer no pueda, sino simplemente como por cuestión de cultura, que sean despedidos literalmente es una cuestión de deshonor. Parce, no me aguantaba este pelo y me tocó irme a comprar una gorra. Existen empresas llamadas Yajima que se encargan de hacer como toda esta parte de la mudanza nocturna para que nadie se dé cuenta. Pero no solamente eso, sino que también se encargan de trasladar a la persona hacia el nuevo lugar, de cambiar cerraduras del apartamento anterior, literalmente sin hacer ni una sola pregunta, dejando solamente a la persona siendo alguien nuevo en el nuevo lugar. Yo casi nunca me pongo gorra, esto se siente como tan extraño, pero me gusta. Pero no solamente existen ese tipo de agencias, sino que existen un grupo como de agentes diferentes que ayudan a que esto sea posible. Existen hoteles que no te piden ningún tipo de documentación y los pagos siempre tienen que ser en efectivo. Y obviamente trabajos informales en los que te van a pagar por día sin tú tener que decir quién eres, cómo te llamas o de dónde vienes. Simplemente haces tu trabajo, te pagamos en efectivo lo que hagas el día de hoy y listo. Algo así como los jornaleros. Y sí, como siempre en Japón, la yakuza ha tenido mucho que ver con esto históricamente. Y pues obviamente si es un mercado en el que el Estado no se ha metido, que literalmente no ha puesto como bajo control, obviamente tiene que manejarlo alguien más. Y ese alguien más en este caso ha sido la yakuza. Y es que aunque el Estado no la apoye ni la sustente, digamos que tampoco la persigue intensamente, porque piensan que no hay un delito detrás de esto, simplemente te estás desapareciendo porque no eres capaz de sustentar tu vida por las razones que tú tengas. Aunque pues si yo me pongo a pensar, posiblemente si hayan delitos como deudas o como de pronto abuso intrafamiliar, muchas cosas que de pronto se llevan por detrás, pero ellos creen que si la desaparición no es forzosa, no hay delito. Y es por esta razón que como el Estado no ha hecho una investigación profunda, el yohatsu se ha vuelto tranquilamente la válvula de escape más sencilla para todos. Y es que aunque la mayoría de gente que vive este proceso prefiere literalmente desaparecer de la faz de la tierra y no volver a tener contacto con nadie, algunas de las personas que han pasado por él y que de pronto cuentan su historia, cuentan que la empresa encargada de ayudarles literalmente llegaba a medianoche o en horas de la madrugada, les ayudaba a vaciar el apartamento por completo, como si nunca hubiera pasado nada en ese apartamento. Y al otro día ya estaban viviendo en un lugar completamente diferente, trabajando posiblemente como constructores y donde su familia no supo nada de qué pasó de ello. Aunque suene pesado, es un proceso demasiado eficiente que no tiene ningún tipo de control legal, pero que en realidad es una salida muy fácil si tu ideal es cortar con todo de raíz. Para dejarlo de pronto en palabras más sencillas, Japón creó un sistema en el que es más fácil desaparecerse por completo que intentar solucionar cualquier problema. Un sistema en el que la gente prefiere desaparecer completamente de su familia, de su trabajo, de sus amigos, a tener que enfrentar una derrota no solamente económica, sino también una derrota social, una derrota amorosa, una derrota que al final posiblemente no sea tan fuerte como lo piensan, pero que lo hace ver así es la deshonra social. El hecho de sentir que la sociedad te está juzgando y te está diciendo que deshonraste tu familia, que deshonraste tu vida, que deshonraste tu apellido por no cumplir con normas literalmente como graduarte de una universidad prestigiosa o tener un buen trabajo o tener una buena familia o cualquier cosa se salga de los estándares sociales marcados. Y eso viene ligado a muchas cosas porque no todas las personas toman esta decisión. Recordemos que Japón tiene uno de los índices más altos de suicidio del mundo. Esto quiere decir que no solamente toman este tipo de decisiones, hay algunas personas que deciden, que aferrados a la vida deciden desaparecer y seguir su vida por un otro lado, pero hay personas que no toman esta decisión, sino que prefieren terminar con su vida. Y todo esto, vuelvo y repito, por el hecho de la presión social tan grande que hay en un país en el que nos recalcan día a día que es el país perfecto porque la gente es trabajadora, porque la gente es juiciosa, porque la gente es madrugadora, porque la gente se enfoca en sus cosas, pero no estamos viendo el trasfondo social tan hijuemadremente grande que hay detrás de una psicorrigidez de un país que solamente piensa en productividad, productividad y productividad. Y ese es el punto en el que quiero llegar acerca de este video.
Si juntamos el número de personas que se han quitado la vida en Japón, que para el año 2024 fueron aproximadamente 20.300 personas, y sumamos las personas desaparecidas cada año, que pueden ser entre 80.000 y 100.000 personas, podemos ajustar de 100.000 a 120.000 personas al año que desaparecen o deciden quitarse la vida por presión social. Entonces, como latinoamericano, me parece que es un tema importante dejar de exaltar completamente una sociedad por su avance tecnológico, por su enfoque en el trabajo, si en realidad el Estado está sacrificando a sus mismas personas simplemente por avanzar. Hay que preguntarnos si es necesario tener que sacrificar a toda la gente que levanta el país simplemente para tener una imagen de progreso con respecto al resto del mundo. 100.000 personas desapareciendo simplemente porque no son capaces de sostener su vida, porque una deuda les quedó muy grande, porque tienen problemas familiares, porque prefieren literalmente desaparecer antes que denunciar a su esposo que abusa de ellas, o denunciar a su mujer porque hizo algo, o porque su matrimonio fracasó, o porque literalmente no pudo entrar a la universidad. Porque simplemente lo echaron del trabajo. Y ahí es donde digo, como yo como colombiano no sé de pronto entender, y es de pronto lo que me falta, tratar de entender, colocarme en los zapatos de los japoneses, de cómo es posible sentir esa desesperación tan grande y ese dolor tan grande por cosas que en mi cultura se pueden encontrar como solución fácilmente. No sé, fuerte este tema. Me deja como muy pensativo ese tema, la verdad, muchachos. Yo me emociono mucho y como que me estreso cuando estoy grabando porque trato de entender acerca de lo que estoy hablando, trato de darles como mi visión del asunto, como lo estoy viendo para poder que ustedes lo entiendan. Pero entre más me meto es como... Parce, es pesado, son cosas demasiado pesadas que literalmente no vemos, que literalmente no estamos de pronto familiarizados con ella, y tenemos como la otra cara del asunto, tenemos la cara del asunto bonita, que es la que nos muestran siempre, y ver la cara contraria, como ver el lado oscuro de la luna, uy, es un poquito perturbador. Como yo sé que en muchas ocasiones se hace muy difícil el hecho de asimilar la cantidad de gente simplemente por el número, como que uno dice como, bueno, ¿cuántos es mucho, cuántos es poquito? Aunque para este tipo de cosas cualquier cifra es bastante. ¿Cómo yo sé que 100.000 personas es mucho? ¿Cómo yo sé que 120.000 personas es mucho? O sea, ¿cuánto es eso en realidad? ¿Con qué lo puedo comparar? Quiero que lo asimilemos de la siguiente manera. Cojamos un barrio completo de ciudades como Bogotá o como Madrid, y de 120.000 personas pueden ser un barrio completo. O sea, párense en la mitad de Bogotá o párense en la mitad de Madrid y seleccionen un barrio, y toda la gente que hay en ese barrio, sería la gente que posiblemente moriría o desaparecería en un año en Japón. Y ahí ya se entiende como un poquitico el tamaño del asunto, el tamaño del problema. Voy a grabar mientras camino porque ya se va haciendo como complicado, porque hay demasiada gente y no encuentra uno lugar donde por lo menos parar a grabar. Uno llega a Osaka y uno se da cuenta porque literalmente es una ciudad perfecta para desaparecer. Osaka, a diferencia, por ejemplo, de Kioto es algo muy cultural, muy silencioso, muy tranquilo. Tokio, dentro de su grandeza y de su gigantismo y de todo esto, Tokio tiene un orden. Tokio se rige bajo un orden que uno logra ver a la simple vista. Uno logra ver cómo la gente se va en una misma dirección, cómo la gente espera, cómo la gente para, cómo la gente camina. Tokio muestra y enseña esa rigidez a la forma de actuar, pero Osaka es diferente. Osaka tiene una energía de desorden que la hace ver como una ciudad de verdad. Son tantas cosas que la hacen ver como la gran ciudad que en realidad es, con el desorden y el caos que en realidad tiene. Caminar acá, por lo menos siendo extranjero, es como caminar cualquier otra persona. O sea, acá tú no te distingues por nada. Acá todo el mundo es completamente invisible hacia los demás y diferente hacia los demás. Desde mi punto de vista, siento que eso lo hace aún más perfecta para desaparecer. Que a diferencia, y eso es lo que quiero referirme, a la diferencia del resto de Japón, esta sí tiene un caos que se logra ver a simple vista, un caos en el que fácilmente te puedes esconder. No como Tokio, como Kioto, pero esta sí te deja, siento yo que te deja esconderte bajo de ese caos. Te deja que ese caos te permee y haga como si tú no existieras.
As the beginning to look a lot like Christmas, soon the bells will start, and the thing that'll make them live. Y acá literalmente desde Dotonbori, del centro de Osaka, desde la parte de los neones y de el lugar donde posiblemente haya mucha gente con ese tipo de circunstancias en su vida. Vamos a terminar el video, pero no sin antes dejar una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se podría ayudar a una sociedad que no hace este tipo de cosas porque no hayan salidas físicas, no hayan salidas factibles, no hayan salidas tangibles o no hayan oportunidades, sino más por algo psicológico y algo moral? ¿Cómo creen ustedes que se podría ayudar a una sociedad? El problema que tiene es en cómo los ve la sociedad y no en la falta de oportunidades, por el miedo a la humillación pública, por el miedo, todo lo que tiene que ver con esto de cómo te ve el resto de personas. ¿Cómo se puede ayudar a una sociedad que tiene tan arraigado el miedo a ser juzgado? Con eso los dejo, por favor, vayan, le dan me gusta a este video, se suscriben, le dan todo el cariño del mundo, me dan cariño a mí y picos por allá. Nos vemos.